Buenas tardes, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, que por la gracia del Señor estamos aquí presentes, agradeciendo al Señor por su misericordia que se renovó cada mañana y que en esta mañana también se renovó. Estamos aquí, no importa si haga sol, si hace lluvia, si hace humedad, si hay tormenta, no importa. Este es el día que hizo el Señor, así que nos gozaremos y nos alegraremos y le daremos la gloria a Él, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Hoy voy a tocar un tema bien importante, no solamente para la iglesia, para que la pueda compartir, sino para ti, querido amigo y querida amiga, que te topaste con este video. Normalmente hago esta salvedad al final de los videos, pero esta vez lo voy a hacer al principio. Que te topaste con este video, tal vez pensando que por casualidad, pero en Dios no hay casualidades. En Dios hay causalidades. Y este es el día que el Señor te movió para que pudieras escuchar su palabra. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, dándote la gloria y la honra. Esperamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos dirija a tu verdad, a tu palabra, Señor. Háblame a mí primero, como siempre te pido, Señor, y que yo pueda expresar tu palabra conforme a como está escrita, y así como me la pusiste también, para yo poder editarla, grabarla y presentarla, Padre. Esto te lo pido y te doy gracias en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén y amén. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro según Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 5, verso 32. Voy a tocar un tema que le puse por título Arrepentimiento que transforma. Arrepentimiento que transforma. Y dice en Lucas capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que comenzar con una pregunta. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es el acto de arrepentirse. Eso es sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Es una de las definiciones que pudiéramos encontrar en los diccionarios. A la luz de las escrituras, en términos humanos, podemos llamar al arrepentimiento o definir el arrepentimiento como un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonarlo caminando en obediencia a Dios. Voy a repetirlo. A la luz de las escrituras, en términos humanos, entienda bien, podemos llamar arrepentimiento o definir al arrepentimiento como un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonarlo, caminando en obediencia a Dios. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué dije ahorita en términos humanos? Bueno, la promesa de Dios en cuanto a bendecirte a ti o en bendecirme a mí, en bendecirnos, está condicionada a la obediencia a Él. El desobedecer a su palabra acarrea consecuencia, por lo que cuando leemos que Dios se arrepintió de tal cosa, no es sino que sembramos o cosechamos lo que sembramos. No sé si me doy a entender, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vayamos a Jeremías capítulo 18, verso del 8 al 10.
Y dice la Escritura: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. En otras palabras, lo que tú coseches, eso vas a sembrar y va a tener consecuencia. Así que mejor obedece a Dios y déjale las consecuencias a Él. Por esta razón es que mencioné ahorita que este tema es tocante en términos humanos. Un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonarlo. ¿Abandonar qué? El pecado. ¿Cómo lo hago? Porque es fácil decirlo. Sí, abandonamos el pecado y ya. Ajá, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo puedo abandonar el pecado? 3 palabras. Caminando en obediencia a Dios. Caminando en obediencia a Dios. Un gran pesar por el pecado que me compromete a abandonarlo caminando en obediencia a Dios. Nos encontramos con un amigo o una amiga que nos dice: oye, ¿sabes qué, Saúl? Soy cristiano. ¿De veras? ¡Qué bien, qué bueno! Gloria a Dios. ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, verás, fui a una iglesia, fui a un culto, una campaña, y sentí como un impulso que me llevó a hacer la confesión de fe. Y hasta me hice miembro de la iglesia. Mientras pasa el tiempo, observamos que nuestro amigo o nuestra amiga sigue igual que antes. Gusta de hacer esos chistes de doble sentido, sigue hablando palabras soeces, sigue mintiendo, no muestra absolutamente ningún cambio de conducta que demuestre un arrepentimiento. ¿Qué sucede aquí? También tenemos otro escenario. También está el que lucha contra el pecado siendo cristiano y cae. Vuelve y se arrepiente. Y vuelve y cae una y otra y otra y otra vez. Y no sabe por qué cae tantas veces. Sabiendo que lo que dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero no empece a eso, sigue cayendo en ese pecado, sigue cayendo en pecado una y otra y otra y otra vez. Escuché en una ocasión que me dijeron: es que yo desde que me levanto estoy pecando. En serio. Wow. Pero esta persona, este amigo, este panorama te dice en ese panorama, y no entiendo por qué caigo y no venzo al pecado. Si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo es que yo caigo en pecado si ya le confesé? Querido amigo, querido hermano, de modo que si alguno está en Cristo, es si Cristo está en mí, si Cristo está en ti. Es un nacer nuevo, es una nueva criatura. Hay cambios, las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Hubo un cambio, un nuevo nacimiento. Cuando una mujer da a luz o está por dar a luz, hay una criatura desarrollándose dentro de su vientre. Pero cuando pare, ocurre un cambio,
un nacimiento. En una persona ocurre un nacimiento nuevo cuando se arrepiente y confiesa a Cristo como su Señor. O sea, ocurre un cambio de pensar. Metanoia es como se le dice en el griego. Ya no pienso como piensan los demás, sea cual sea la ruta, sino que ya pienso como piensa Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pues bien, ¿cuál es el problema con el que pasó al frente, hizo confesión de fe sin cambio? Y la persona dice, pues ok, ese es mi problema. Si cambio o no, ese no es tu problema. Vayamos a Lucas capítulo 24, verso 44 al 45, a ver qué es lo que dice Jesús, qué dice la Escritura. Dice en Lucas 24, 45, 47, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios nos hace un llamado al arrepentimiento, pues su llamado al arrepentimiento es un llamado a la salvación. No puede haber perdón de pecados sin arrepentimiento del mismo. Y tal vez dirán, la sangre de Cristo me limpia de pecado, y estás en lo correcto. ¿Por qué estás en lo correcto? Pues nadie puede limpiarse por sí mismo del pecado. Pues el tal pensamiento haría mentiroso a Dios. Y la Escritura dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto lo conocían muy bien los hebreos. Pero como comencé mencionando antes, vayamos nuevamente a 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay confesión sin arrepentimiento. Metas en eso en la mente, metas en eso en el corazón. No hay tal confesión si no hay arrepentimiento de corazón, si no hay un arrepentimiento auténtico, si no hay un arrepentimiento que transforme, si no hay cambio. Tiene que haber una acción a nuestra decisión. Mi papá dice y me ha dicho en ocasiones, ponle acción a tu reacción. Vayamos a Romanos capítulo 2, verso 4. El apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1 menciona unas manifestaciones del ser humano sin Dios. Terrible. Si no han leído ese capítulo 1, les invito a que lean el capítulo 1 de Romanos, comenzando más bien desde el verso 20 en adelante. Pero mira lo que dice el capítulo 2 cuando continúa diciendo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Dios, ¿sabes qué, querido amigo? Porque te hablo a ti. Dios está empeñado, oye esa palabra, está empeñado en que tanto el impío como el pecador venga al arrepentimiento, a la salvación. Lucas capítulo 5, verso 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese fue el tema, el texto tema que utilicé para este video, para esta charla, reflexión, sermón, como lo quieras llamar o como lo quieras recibir. Así que si Jesús
no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Es para qué? Para salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, escuchen bien, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Una cosa es lamentarse por algo malo que hiciste y otra es arrepentirte. Cometen algún pecado que nos tiene, voy a ponerme yo también. Cometemos algún pecado que nos tiene o nos pone avergonzados, tal vez porque alguien nos vio y se dio cuenta del error o del gravísimo error que cometimos. Póngale cualquier verbo negativo: adulterio, fornicación, lascivia, robo. Póngale el verbo negativo que tú quieras. Pero te vieron fumando, te vieron bebiendo en alguno de esos lugares, ¿verdad? Que ningún cristiano debe frecuentar. Punto. O tal vez profiriendo alguna de esas palabrotas o ese que no están en el diccionario bíblico. El asunto fue que, como dice el refrán, caímos en la página de Cheo. Y nos cayó encima ese peso de vergüenza porque alguien nos vio y nos lamentamos. Pero pasa un tiempo y volvemos y caemos y lo hacemos. Aquí estoy hablando al impío y al pecador. Se supone que la iglesia, como iglesia de Cristo, haya ese cambio. Aunque muchos dirán, sí, pero es que eso es pasito a pasito, poquito a poquito. Cuidado con ese pensamiento porque Dios conoce el corazón. La Biblia dice en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jehová Dios conoce nuestros corazones. Sabe con la intención que nosotros venimos a Él. Sabe con la intención que nosotros hablamos y le pedimos cosas y decimos cosas. Así que mucho cuidado con eso de que poquito a poco. No. Yo digo, y he mencionado en otras ocasiones, el cristiano que ora deja de pecar, pero el cristiano que deja de orar peca. Hay algo que está sucediendo que no debe ocurrir. Hay algo que no estamos haciendo y que debemos hacer, y se titula o se llama arrepentimiento. Tiene que haber un profundo dolor por haber pecado ante Dios, por haber ofendido a su palabra, por haberle dado las espaldas a Dios, por no tener a Dios en la noticia de nosotros diariamente. Ignorarlo, echarlo a un lado y seguir con lo que nosotros entendemos o creemos que es lo correcto. La Biblia dice en los Proverbios, y creo que está en el Proverbio capítulo 16, que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Pero Jehová pesa sus corazones, sus caminos. Así que tiene que haber un profundo dolor por haber pecado ante Dios. Un dolor que nos lleve a abandonar ese pecado, a comprometernos con Dios, a dar un giro, no de 180, porque tendríamos que cuidado por volver otra vez al mismo lugar, sino un giro de 90 grados. Ya no miro para ningún lado, sino que miro hacia arriba, que por más que dé la vuelta, siempre voy a estar mirando arriba a Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que tenemos que comprometernos con Dios. Tienes que comprometerte con Dios, a abandonar el pecado, a cambiar ese rumbo que te desvía y te aleja cada vez más
de Dios. Dios, nuestro Dios, el Padre que está en los cielos, allá en el tercer cielo, como Pablo lo menciona, es un Dios santo, santo, santo. Y vivimos en una sociedad donde no tienen a Dios en sus noticias. Dios no es reverenciado en lo absoluto. Le faltan el respeto y ni les importa que es un Dios santo, santo, santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero tengo que decir que el Dios santo, el que es eterno, no tolera el pecado. Punto. ¿Sabes qué? Pudiéramos decir, Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay una escritura que habla acerca de 6 cosas que aborrece Dios y 7 que abomina su alma. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, y por ahí sigue. ¿De qué está hablando? De un acto. Está hablando de las personas que cometen ese acto. Así que ponga en juicio con que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Mucho cuidado. Alguien pudiera decir, porque aquí le voy a hablar tanto a la iglesia como al pecador. Dios, por su palabra, no puede pasar por alto el pecado. Mira lo que dice Proverbios 6, que lo encontré. Proverbios 6, verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Está hablando de hechos o está hablando de personas que cometen esos hechos? Así que a ti, iglesia, y a ti, pecador, Dios, por su palabra, no puede pasar por alto el pecado. Punto. Y alguien pudiera decir, bueno, Saúl, mi Dios es así y así y así también, porque sabe que Dios es amor. ¿Sabes qué? Dios es amor. Pero si tu Dios, el Dios que tú dices que es así, 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 no es como el que está revelado en la Escritura, el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, tenga cuidado en no caer en idolatría, porque está ideando en tu mente a un Dios que tolera tus caprichos y tus pecados. Así que mucho cuidado. Hoy día el mundo adora lo que sea. Puede ser de palo, de yeso, de metal, de oro, de plata, de lo que sea, con tal de que no le digan qué hacer y qué no hacer. Después que pase eso, estamos bien. Mira lo que expresa el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en Romanos 1, versos 20 al 25. No quería leerlo, pero voy a tener que leerlo. Romanos 1, verso 20 al 25. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Querido amigo y hermano también, Dios es santo, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Solo hay un Dios verdadero, el de la Escritura, un solo Dios y Cristo, Jesucristo. ¿Dónde dice eso, Saúl? Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es santo y nos ama. Pero ¿sabe qué? No tolera el pecado. Aborrece el pecado. Y el pecado, querido amigo y querido hermano, nos aleja de él. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecaron, aquí no hace acepción de persona, aquí no hay escogidos ni elegidos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. ¿Y sabes qué? La paga por tu pecado, el saldo, la retribución que Dios da por tu pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es, búsquenlo, Romanos 6:23. Y también, Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora bien, escuche bien, querido amigo, y escucha también, querida iglesia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Dónde dice eso? ¿En Primera de Saúl 1:10? No. En Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Sin embargo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Así que no se trata de sentirse avergonzados por haber pecado, por haberle dado la espalda a Dios, sin un gran pesar, sin un profundo pesar por el pecado que provoqué en mí mismo, y comprometerme a abandonar ese pecado, abandonar el pecado y caminar en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Que haya en nosotros un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transforma vida. Recordemos que Dios nos conoce, Él nos creó, sabe si en nosotros hay un arrepentimiento auténtico o simplemente estamos avergonzados porque nos vieron pecar. ¿Qué les dijo Dios a Israel cuando Salomón construyó el templo a Jehová y se lo estaban dedicando a Él? Él le dijo, si se humillan y oran y me buscan, ya, manda, déjalo ahí. Simplemente humíllense, oren y búsquenme. No. Él no dijo así. Él dijo, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Profundo pesar por el pecado, compromiso de abandonarlo y caminar en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transforma. En este tiempo que nos tocó vivir como iglesia de Cristo, estamos viviendo el tiempo de la tolerancia al pecado, tolerancia a todo, con tal de ¿qué? De no ofender. Se procura predicar de modo que se dé a entender que se tolera todo. Cuidado, cuidado con eso. Jesús, en el mensaje de la vida eterna en Él dijo que era el pan de vida que descendió del cielo. Y sabiendo Él que murmuraban porque no creían a su mensaje de salvación mediante Él, ¿sabe lo que le dijo? ¿Esto ofende? ¿Esto te ofende? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Podremos predicar en una iglesia prosperidad, salud, sana convivencia, paz, gozo, honestidad, honradez, servicio, etcétera, etcétera, etcétera? Pero si el hombre o la mujer no se arrepiente, si no ocurre un profundo dolor por su pecado que lo tiene separado de Dios, solo, querida iglesia, sabes que solo tendremos como resultado un conjunto de personas dentro de un templo con buenos sentimientos, sí, pero perdidas y lamentablemente rumbo al infierno. Dios no tolera el pecado en el ser humano, punto. Dios no lo tolera. No tolera el pecado porque Él sabe lo que el pecado hace y produce en el ser humano, en ti, en mí, en nuestra familia, en nuestros hijos, en todos. Sea creyente o no, lo lleva a la perdición. Mucho cuidado, que el pecado te aleje de Dios a tal manera que después procures con lágrimas y con lloro y con crujir de dientes y te pase como a Esaú, el profano, como lo dice la Escritura. ¿Sabes qué? Como Dios nos ama tanto, no tolera el pecado, no tolera que el pecado se enseñoree de sus hijos, así como tampoco del inconverso y del pecador. ¿Sabes qué? Él no desea que se pierdan. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Tengo que repetir eso. Él no desea que se pierdan. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8. El Señor no retarda su promesa. Dios mío, Señor, ¿qué interpretaciones le podemos dar a esta escritura? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, que todos procedan al arrepentimiento, no algunos, no los que yo quiero, todos. ¿Dónde lo dice? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Él en su palabra. No lo dice Saúl. No lo dice nadie. Lo dice Jesucristo. Por amor a Dios, dejen de darles interpretaciones con de humana sabiduría. No busquen interpretaciones donde no la hay.
Si el CIE dice que Él no retarda su promesa, Él no retarda su promesa. Si Él dice que es paciente para con nosotros, es paciente para con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Es la iglesia. Cuidado, cuidado con hacer exclusiones. Él es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que no puedes decir que eso solamente es para la iglesia, para los hermanos en la fe. Porque entonces, cuidado con eso, porque está diciendo, cuidado porque no quiero que perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Ay, Señor mi Dios, ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, a comprenderla, que tu Espíritu Santo, que es el consolador, pero también es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, que nos guíe a tu verdad. El salmista, en el salmo que no muchos gustan de leer tal vez por lo largo que es, en el Salmo 119, en el verso 133, el salmista expresa lo siguiente: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora bien, cuando el Señor le habla a Juan respecto de las 7 iglesias del Asia Menor, que tengo un estudio que quiero aprovechar para invitarlos, que voy a postear el próximo estudio a esta serie de cortos estudios que hice, que le puse por título Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor. Y este miércoles, mañana, estaré hablando de la iglesia de Esmirna. Aleluya. Pero respecto de las 7 iglesias, sobre la iglesia de Tiatira o en Tiatira, le habla, Juan le habla, o el Señor le habla a Juan y le dice que conoce sus obras, que eran mayores que las primeras, pero tenía contra esa iglesia algo que no toleraba como Dios santo que es. Si leemos en Apocalipsis capítulo 2, verso 19 al 23, dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La iglesia en Tiatira toleraba el pecado, toleraba a esa Jezabel, o más bien el espíritu de Jezabel. Para los efectos, Tiatira parecía ser una iglesia madura. Crecía en amor, en fe, en servicio, en paciencia, pero a su vez crecían tolerando la doctrina de Jezabel, tolerando el pecado. Tenían todo lo que se pudiese esperar de una iglesia madura, pero no querían arrepentirse. No querían arrepentirse de su fornicación espiritual. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, un momento, capítulo 15, perdón. Lucas capítulo 15, verso 11 al 24, que es lo que se conoce como la parábola del hijo pródigo, que más bien yo le llamo la parábola del padre amante. Jesús muestra a un joven cuya condición cayó en lo más bajo
que un judío pudiera interpretar. Lo tenía todo, pero decidió darle la espalda a su padre. Luego sale de su casa lo más lejos que pudiera irse. Eso sí, con su herencia, con sus bienes, por supuesto. Lo malgasta, se queda sin un centavo y cae una gran hambre en aquel lugar, al punto de que esta persona caiga en lo más bajo que pudiera pensar, cualquier judío pudiera pensar: criar cerdos. El judío sabe que por sus costumbres tiene al cerdo como una cosa inmunda, como lo más bajo que pudiera existir. Y no es para menos, porque en la Escritura, en la Torá, que tú lo conoces como el Pentateuco, Dios menciona cuáles son las clases de animales las cuales son abominables para Él. Juzgue usted. Así que no era tan solo criar cerdo, sino desear llenar su estómago con la comida de los cerdos. Eso era más asqueroso aún. Y para colmo, nadie le daba. ¿Y qué ocurre? Vuelve en sí esta persona. En otras palabras, él no estaba en su sano juicio. Se había vuelto loco y errante, gastando, despilfarrando todo lo que tenía por placer. Y en el verso 17 y 18 dice: y volviendo en sí, me levantaré. Hay una canción que canta un cantante adorador cristiano, cantó hace muchos años atrás, que dice: tú me levantarás aunque no tengas fuerza, siempre me amarás a pesar de mi condición. Así que el verso 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré. Todo va muy bien hasta ahí. Hasta ahora, perfecto. Yo volví en sí. Me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir esto, esto y esto. ¿Qué sucedería si esa persona, si ese joven se hubiese quedado solamente en la reacción, el pensamiento? ¿Sabes qué? Seguiría obviamente en lo mismo, ansiando la comida de los cerdos, en el mismo estado, apacentando cerdos y ansiando comer su comida. ¿Sabes qué? No lo hizo. Él dijo e hizo. Él puso acción a su reacción. Eso es un arrepentimiento genuino, auténtico, un arrepentimiento que transforma. Toda acción o toda reacción me va a llevar a una acción. De ti depende si tú actúas o no. Porque Dios está esperando que tú te muevas y no te quedes simplemente con el bla, 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 voy a hacer. Y se queda con el disco rayado, pero no te mueves. Muévete en esta hora. Sacude el polvo. Mira hacia arriba, que el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero ¿sabes qué? Él es el consolador y consuela. Aleluya, gloria a Dios. Así que verso 20 y verso 21. Y levantándose vino a su padre. Y el hijo le dijo: he pecado. Ay, ay, ay. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hubo un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transforma. Regularmente, aunque no debería ser así, pero regularmente no es hasta que perdemos todo, que llegamos bien bajo, que tocamos fondo, no es hasta que ese momento ocurre que entonces reaccionamos.
Y como dice en Lucas 15:17, volvemos en sí. Y es que entonces nos damos cuenta de cuán alejados estábamos de nuestro Padre Celestial. De cuán lejos estamos. ¡Pah! ¡Aleluya! Muchos de los que nunca han tenido a Dios en su noticia, y mucho menos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por no decir casi todos o todos, muchos pasan por esta experiencia tan profunda de un arrepentimiento auténtico que transforma. Y sabes que luego nada los mueve a desviarse, si es que se mantienen agarraditos de la palabra de Dios. No hay otra forma. En Romanos capítulo 10, verso del 14 creo que es, al verso 16, menciona y dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dichosos los pies que anuncian el evangelio de la paz. ¿Sabes por qué? Verso 17 de Romanos 10. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Así que, ¿por qué Dios permite eso? Sencillo. Dios está procurando y buscando captar tu atención. Tiene que quebrarse nuestra voluntad, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Tiene que quebrantarse todo nuestro ser. Reconocer que de nada nos puede servir cualquier confesión de fe, creencia o buenas obras que pudiéramos realizar. De nada nos sirve y nos vale. Eso no cambia nada. Mateo 5, verso 46 al 48. Mira lo que dice el Señor. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es para los que dicen, no hay perfecto, no hay nadie perfecto en esta tierra. Bueno, yo no sé, pero el mismo Señor dijo que seamos perfectos. Así que procuremos estar guiados en la palabra, en la perfección de la palabra, para que podamos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. ¿Quieres ponerle otras palabras? Para que estés completo. Para que estés completo y entres en la perfección de Dios. Y eso no lo tengo escrito. Así que solo Dios debe cambiar nuestro ser. Es Dios, su Espíritu Santo, quien nos cambia. Nos lleva a la verdad que es Jesucristo con su sangre para limpiarnos de todo pecado. El arrepentimiento es cambio de vida, o más bien de muerte a vida. Pero Él conoce el corazón y Él sabe cuál es el corazón arrepentido y cuál es el corazón que está hablando hipócritamente. Por eso tronaba contra los fariseos y los escribas, porque ni entraban al reino de los cielos, ni dejaban entrar a los que estaban entrando. Eso no lo inventé yo. Búscalo, que está en la Escritura. Cambiar, optar por no pecar, obedecer a su palabra. Y al obedecer a su palabra, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque nos llevas a Jesús, el autor y consumador de la fe. Recordemos que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
y Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Así que la fe viene por el oír de la palabra. Jesucristo. Eso nos hace ver o en una posición de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Fe que agrada a Dios. Sin esa fe en Jesucristo es imposible agradar a Dios. Un arrepentimiento auténtico, un arrepentimiento que transforma, un profundo y gran pesar por el pecado, por haber pecado, por haber dado la espalda, o más bien haber vivido a espaldas de Dios. Un arrepentimiento que me lleve a comprometerme a abandonar el pecado y caminar en obediencia a su palabra, obediencia a Dios. No es solo cambiar de actitud, que es bueno, sino cambiar nuestro carácter al carácter de Cristo. No que hagamos buenas obras para que vean que hubo un cambio, eso es hipocresía, sino más bien que el cambio de muerte a vida que hubo en nosotros produce en nosotros buenas obras. Obras de justicia, acciones justas, como se menciona en Apocalipsis 19:8, cuando dice las acciones justas de los santos, que es el lino fino y resplandeciente, las vestiduras que el Señor pondrá a su novia, a la novia del Cordero. Acciones no por lo que pudiéramos hacer o salir de nosotros, como si de nosotros saliera de nuestra voluntad, así porque sí. No, sino por su Espíritu Santo en nosotros, quien nos lleva a su verdad, a manifestar su fruto. ¿Cuál? ¿Cuáles son las características del fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, si lo quieres llamar así. Eso está escrito en Gálatas 5:22-25. Así que búsquelo, grábatelo en la mente y en tu corazón. Un arrepentimiento auténtico que nos transforma, que nos lleva a una conversión genuina a Cristo, a una profunda convicción de su perdón por su misericordia, a una certeza de su salvación por su gracia. ¿Cómo lo explico de forma simple y sencilla para que me puedan entender? Misericordia y gracia. ¿Sabes qué? Misericordia es no recibir lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos? La muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Así que misericordia es no recibir lo que merecíamos. Y gracia es recibir lo que no merecíamos. ¿Qué no merecíamos? Su salvación. ¿Por qué? Porque estábamos destituidos de su gloria. Pero Cristo. ¿Quieres saber cuál es la gracia de Dios? Jesucristo. Jesucristo. Él es la gracia de Dios inmerecida, y que por su gracia fuimos salvos y por su misericordia no fuimos consumidos. La confesión no puede separarse, no puede desligarse del arrepentimiento. Querido amigo, escúchalo bien y entiéndelo. No puede haber una confesión de fe sin un arrepentimiento auténtico, genuino, de corazón, que transforma, porque el Señor conoce tu corazón. Ambas son inseparables. Va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero si hago una confesión de fe sin la intención de cambiar, es porque no ha habido un arrepentimiento auténtico, porque no lo he rendido al Señor, porque no tengo la intención de renunciar al pecado. ¿Cómo sé que en mí hay un arrepentimiento auténtico, genuino? ¿Cómo sé que lo hay?
Cuando en mi confesión a Cristo le entrego todo lo que a Dios no le agrada en mi vida, todo, deshacerme y entregarle todo lo que a sabiendas sabemos que no le agrada a Dios, porque Él conoce nuestro corazón. ¿Para qué? Para que Él sea quien me cambie, que me transforme por su palabra, por su espíritu, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que entreguémosle todo a Él. No el 90%, no el 99%, no el 99.9%, el 100% a Él. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible, sin mancha, sin arruga, delante de Él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde dice eso, Saúl? Hebreos capítulo 12, verso 1. La obediencia parcial, ¿sabes qué es? Pura desobediencia. Mira lo que dice en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Eso te va a llevar a una profunda convicción, a un ardiente deseo y anhelo de confesar a Jesucristo como tu Señor. Porque no solamente como tu Salvador, sino como tu Señor. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, y creyeres en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Mira lo que dice en 1 de Timoteo capítulo 2, y con esto ya estoy terminando. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí no está diciendo mediadora ni mediadores. Dice un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, no es María, no es la Virgen del Carmen. Nadie, no hay nadie que sea mediador entre Dios y los hombres. La Escritura dice Jesucristo. De modo que entonces termino con lo que Jesucristo nos dijo. Lucas 24, verso 45 al 47. Y espero que esta palabra que he hablado haya hecho lo que el Señor hizo cuando se reunió con los discípulos luego de haber resucitado. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así
fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga y que esta palabra del Señor, yo sé que no va a retornar atrás vacía, y que añada gracia sobre gracia. Amén, amén y amén.